Muy buenas noches, mi querida iglesia. Dios te bendiga grandemente. Bienvenidos a nuestro estudio bíblico de los lunes. Antes de continuar, vamos a poner este estudio en las manos de nuestro Señor. Así que te invito que allí donde estás, inclines tu rostro y pongamos en cuenta este estudio bíblico en las manos del Señor. Amado Padre Celestial, Señor, gracias Padre porque nos das una oportunidad más, Señor, de conocer de ti, Padre, de estudiar, Señor, las palabras que nos dejaste, Señor, de conocer tu verdad, Señor. Gracias, Padre, gracias, Señor. Te ponemos este estudio bíblico en tus manos, Padre. Te pongo, Señor, la vida de cada hermano, de cada persona, Padre, que ha dispuesto de su tiempo, Señor, y sobre todo de su corazón, para escuchar de ti, Padre, para escuchar de tu palabra, Señor, para aprender más de ti. Te pido, Señor, abre el entendimiento, Señor, toca corazones, Padre, y que esta palabra sea de edificación en cada una de sus vidas, Señor. Te entrego este estudio, Padre. Sé tú, Espíritu Santo, hablando a través de mí, Señor. Gracias, Padre, por permitirme, Señor, ser instrumento para transmitir tu palabra, Padre. Te entrego este estudio, Señor, en tu nombre, Señor. Sé tú hablando, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Habacuc. Habacuc es el octavo libro de los conocidos libros de los profetas menores. Es el libro también número 35 del Antiguo Testamento. Viene después de Nahum y precede a Sofonías. Tiene 3 capítulos, un total de 56 versículos y 1476 palabras. Su autoría es atribuida al mismo profeta Habacuc. Él se identifica a sí mismo como un profeta en el primer versículo del capítulo 1. Y como muchos de los profetas menores, no se conoce nada del mismo, sino lo que está escrito en su propio libro. No se sabe exactamente cuándo predicó o vivió, pero por la referencia del ascenso y avance de los caldeos, que era del imperio babilonio, expresado específicamente en el capítulo 1, versículos 6 al 11, según lo que investigué, se puede decir que él vivió durante el siglo 7 a.C., entre aproximadamente los años 609 y 607 a.C. Él escribió acerca de las maldades de Israel y de su inminente derrota en manos de los caldeos. También describió el pecado de los conquistadores caldeos o babilónicos y también profetizó su caída final. Los caldeos, según la palabra en el capítulo 1, versículo 6, ellos avanzaban hacia el oeste, pero aún no habían llegado a Judá. Eso lo comprobamos en el Habacuc 3:16. Profetizó poco antes de Nahum, cuando Babilonia, después de vencer a Nínive, sus ejércitos se igualan en crueldad a los asirios. Y si Nahum anuncia la caída de Nínive, Habacuc se alarma por la aparición de esta nueva y tremenda amenaza. Comprende que el pueblo escogido ha incurrido en pecado y presiente que vendrá el castigo en manos de los babilonios. El tema principal de Habacuc se trata a partir de hacer crecer esa fe que estaba débil en cuanto a la confianza absoluta en Dios. Escribe sus preocupaciones por el hecho de que Dios usará el imperio babilónico para ejecutar juicio sobre los pecados de Judá. Habacuc es el único de los profetas que abiertamente cuestiona la sabiduría de Dios. En la primera parte del capítulo 1, él ve la injusticia entre su pueblo y le pregunta a Dios que por qué no toma medidas. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Él está literalmente reclamando. Eso lo vemos en el capítulo 1, versículo 2.
En la parte central del mismo capítulo 1, Dios explica que enviará a los caldeos para castigar a su pueblo y le dice: mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días, que aun cuando se os contare no la creeréis, porque he aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Habacuc 1 del versículo 5 al 6. Y en la parte final de ese primer capítulo, el profeta expresa con consternación la elección de Dios por ese instrumento con que iba a establecer juicio para el pueblo de Judá. ¿Por qué por consternación? Porque los babilónicos eran crueles, ¿no? Y si bien es cierto que merecían un castigo, el pueblo escogido, él lo sentía como que era mucho, ¿no? Que es muy fuerte lo que piensas hacer, mi Dios. Entonces él dice: muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Y hace que sean los hombres como los peces del mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne. Habacuc 1 del 13 al 14. Él está diciendo: si es verdad, ellos han cometido pecado, pero vas a hacer que unos más pecadores que ellos tomen justicia, ¿no? En el capítulo 2 se espera la respuesta de Dios. Dios explica que Él también juzgará a los caldeos, y muy duramente. Por cuanto tú has despojado a muchas naciones, todos los otros pueblos te despojarán, a causa de la sangre de los hombres y de los robos de la tierra, de las ciudades y de todos los que habitan en ellas. Ay del que codicia injusta ganancia para su casa, para poner en alto su nido, para escaparse del poder del mal. Habacuc 2 del 8 al 9. Hasta ahora, hermanos, podemos ver que en este libro hace énfasis en varios aspectos importantes. Por ejemplo, la indignación profética por la aparente tolerancia de Dios contra la injusticia, la confianza profética en la justicia y el poder de Dios, la postura de los justos en fidelidad y confianza en Dios, y la seguridad de que Dios castigará a los malvados. De los 3 capítulos que tiene Habacuc, los 2 primeros son prácticamente un diálogo entre Jehová y el profeta. El mensaje central: que el justo vivirá por su fe. Eso lo encontramos en Habacuc 2:4. Juega un papel muy importante en el pensamiento cristiano, en el pensamiento de nosotros como cristianos. Aunque este pasaje consta solamente de 3 palabras, es citado también 3 veces en el Nuevo Testamento como punto de partida del concepto de fe. Pablo cita este verso en sus cartas a los romanos, en Romanos 1:17, nuevamente en Gálatas 3:11, y amplía el concepto original de Habacuc de una vida recta en la actualidad para una vida futura. El mismo verso también es citado en Hebreos 10:37-38, donde la visión de Habacuc está vinculada a Cristo y se utiliza para consolar a la iglesia en periodos de persecución. Así que no olvidemos eso. El justo por fe vivirá. ¿Te has preguntado a veces o tienes preguntas difíciles que hacerles a Dios? Habacuc también las tuvo y no guardó silencio. El resultado de este libro profético es que las preguntas que él tuvo al principio, que vemos en el capítulo 1, eran preguntas fuertes, porque prácticamente le estaba reclamando a Dios, pero él
abrió su boca y literalmente conversó con Dios. En ninguna ocasión él entregó un mensaje al pueblo. Todas sus palabras fueron dirigidas para Dios y todas las respuestas de Dios fueron directamente para Habacuc. Esto produjo un diálogo entre ellos dos y fue como esclarecedor para Habacuc, ya que a medida que el profeta literalmente discutía con Dios temas de injusticia y de maldad, si buscamos entender el enfoque honesto de este libro, también es para nosotros, porque muchas veces nosotros también tenemos la osadía de reclamarle a Dios. Y cuando conseguimos las respuestas, es impresionante para nuestra vida. Habacuc habla 3 veces. El libro lo podemos dividir en 3 secciones. Las primeras 2 secciones registran las preguntas contundentes de Habacuc y la última es una oración. Es prácticamente se puede decir una alabanza, según lo que también investigué. En su primera pregunta, el profeta desafía a Dios para no ser castigado, por no haber castigado la maldad de su pueblo. Pero él prácticamente le dice: ¿dónde estás, Dios, cuando la injusticia está desenfrenada? ¿Por qué no haces algo al respecto? Y Dios prácticamente le responde: yo haré algo al respecto. Él promete traer a los conquistadores babilónicos contra Jerusalén para ejecutar la justicia sobre su pueblo, porque el pueblo estaba en pecado. Y esto nos lleva a la segunda pregunta, puesto que la primera, Dios solo aparece prácticamente para empeorar la situación. ¿Por qué? Porque está enviando un pueblo más, o está enviando el instrumento con que él quiere aplicar la justicia es más fuerte o es más pecador del pueblo que está cometiendo el pecado. Entonces, esto cambia toda la perspectiva de Habacuc. Él comienza este libro abatido debido a la realidad que lo estaba rodeando, pero termina con la certeza de que la justicia finalmente prevalecerá, porque Dios le dice: sí, ellos van a castigar, pero ellos también serán castigados. Esta nueva esperanza lo lleva a él nuevamente a reforzar su confianza y su fe en Dios, y lo lleva nuevamente a adorar a Dios. Prestemos mucha atención en el capítulo 3, donde dice oración de Habacuc. Ya esa queja ya no es una queja, ya no es una discusión, ya él empieza a orarle a Dios y lo lleva a orar. Y entonces dice: se le revela la transformación de su entendimiento. Ya las circunstancias difíciles ya no son las que determinan su perspectiva de Dios. Ahora es el carácter confiable de Dios lo que determina cómo Él va a ver la circunstancia. Y por último, este versículo me encantó, iglesia, y quiero que te lo lleves, que medites en él. El capítulo 3 de Habacuc concluye con una oración de fe en Dios, incluso si él no entiende completamente. Habacuc 3, del 17 al 18. Aunque las higueras no florezcan y no haya uva en las vides, aunque se pierda la cosecha de oliva y los campos queden vacíos y no den frutos, aunque los rebaños mueran en los campos y los establos estén vacíos, aún así yo me alegraré en el Señor, me gozaré en el Dios de mi salvación. A medida que nosotros leemos este pequeño libro, consideremos que podemos ver el carácter de Dios más allá de las circunstancias de la vida. A medida que nosotros conocemos más íntimamente a Dios, se establecerá la perfecta justicia sobre la vida de cada uno de nosotros. Encontraremos más razones para confiar en Él
sin importar la situación. Así que todos mis queridos hermanos, a gozarnos en el Dios de nuestra salvación, aunque haya una pandemia, aunque no haya alimento en mi alacena, aunque no tenga un empleo, aunque no tenga finanzas, yo me alegro en el Dios de mi salvación, porque yo confío en Él. Y así debes hacerlo tú, mi querido hermano. Espero que esta palabra sea de edificación para ti. Llévate esta gran promesa, que aunque me falte, aunque, como dicen por ahí, aunque el mundo se esté cayendo, yo me gozo en el Dios de mi salvación. Yo tengo un Dios vivo que me respalda. Que Dios te bendiga grandemente y que tengas feliz noche, iglesia.